Curiosidades Teológicas, episodio número 9. Mi nombre es Migdalia Vázquez y estoy contigo cada jueves a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, conversando sobre curiosidades teológicas. Conocimiento que todo ministro cristiano debe tener. Hoy exploraremos un tema fascinante que nos conecta con la historia antigua y nos muestra cómo nuestras maneras de medir el tiempo pueden tener profundas implicaciones culturales y religiosas. Nos adentraremos en los calendarios de los esenios y los fariseos, dos grupos significativos en la Judea del Segundo Templo, para entender por qué tenían diferentes calendarios y cómo esas diferencias han dejado su huella hasta el día de hoy. También descubriremos si alguna cultura moderna sigue utilizando el calendario esenio. Acompáñanos en este viaje en el tiempo. Este podcast llega a ti gracias a Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Nos congregamos todos los domingos a las 10 de la mañana y te recuerdo que también tenemos nuestra iglesia escuela High Achievement Christian School, que se encuentra en periodo de matrícula de kinder a 12º grado, y te doy las gracias por acompañarme cada semana. Hoy quiero enviar un saludo especial a Debbie Rojas desde aquí, Bayamón, que nos hizo una pregunta por Spotify sobre el episodio número 7, que fue el episodio sobre el libro de los jubileos. Y la pregunta fue la siguiente. Ella me pregunta, ¿quién cambió o se percató de que ese calendario, o cómo fue eliminado, mejor dicho, el calendario esenio? Y me pregunta si habrá alguien que aún utilice alguna de esas costumbres. Así que en este episodio de hoy vamos a estar contestando la pregunta de Debbie, y te recuerdo que si tienes alguna pregunta, pues que nos escribas, igual que ella lo hizo, y nos vamos a preparar y te vamos a contestar con mucho gusto. Así que para comprender por qué los esenios y los fariseos, siendo ambos comunidades judías, tenían calendarios diferentes, pues necesitamos conocer un poco más sobre el contexto histórico de estos dos grupos. Así que voy a empezar con los fariseos. Los fariseos eran un influyente grupo judío que destacaba por su estricto seguimiento de la ley oral y escrita. Y usted debe recordar esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuánto no peleó Jesús con los fariseos. Su calendario era lunisolar, así que ellos tenían unas cosas que las basaban en los ciclos de la luna y otros en el ciclo del sol. Y esto les permitía mantener sus festividades alineadas a las estaciones del año. Así que era una combinación, calendario de la luna y calendario del sol. Voy a comenzar explicándote la parte de la luna, el ciclo lunar. Él duraba aproximadamente 29.5 días. Y esto era bien fundamental para el calendario fariseo. Cada mes lunar o lunación comenzaba con la luna nueva y se seguía con las fases crecientes, menguantes, hasta que volvía la luna nueva, y entonces eso era lo que ellos contabilizaban como un mes lunar. Como un mes lunar de 29.5 días. Ahora, mantener ese punto 5 era difícil. Así que lo que ellos hacían era que unos meses los pusieron de 29 días y otros los ponían de 30. Los meses de 29 días se le llamaba los meses faltantes. Y los de 30 días se le llamaba los meses completos. Así que el mes comenzaba oficialmente con la observación de la luna nueva, un evento que tenía que ser verificado. ¿Por quiénes? Pues por el Sanedrín. Ustedes recuerdan el Sanedrín, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia tomando muchas decisiones en contra de nuestro Jesús. Este sistema de observación y proclamación aseguraba que las festividades se ajustaran con precisión al ciclo lunar. Así que el calendario tenía 12 meses. Pero aquí hay algo bien interesante. Mire, ellos usaban nombres babilónicos, nombres del exilio. Usted recuerda la historia de Daniel cuando fueron enviados a Babilonia y el rey Nabucodonosor. Toda esa influencia babilónica
está basada en este calendario y los nombres que se le pusieron a los meses tenían esta influencia. Por ejemplo, Nisan, que se celebra en primavera, Tishrei, que se celebra en otoño, Kislev, que se celebra en invierno. Quizás usted ha escuchado esto algún momento mencionarse mientras lee la escritura o en su iglesia. Este ciclo lunar era crucial para determinar las fechas de las festividades mensuales, como lo que es el Rosh HaKodesh, ¿verdad? O las diferentes celebraciones cada nuevo mes. Ahora, los fariseos combinaban esto con el ciclo solar. Y aunque el calendario era principalmente lunar, ellos también se aseguraban de alinear este ciclo lunar con el ciclo solar, que es de 365.25 días, para que las festividades cayeran en las estaciones correctas del año. Así que observe que para ellos lo principal eran las festividades, las fiestas que habla nuestro Viejo Testamento, que Dios le mandó a celebrar a los judíos. Y aquí es donde entra la intercalación entre ambos calendarios. El ciclo solar de 365.25 días es más largo que 12 meses lunares. Así que, ¿qué le pasaba a ellos? Esto creaba una desalineación de aproximadamente 11 días cada año. ¿Cómo lo resolvían? Pues ellos añadían un mes adicional cada 2 o 3 años. Ese mes adicional se llamaba el mes de Adar 2. Usted leyendo la Biblia va a encontrar en varias ocasiones que se les habla del mes de Adar. Pues no solamente existía el mes de Adar, también existía el mes de Adar número 2, que ocurría cada 2 o 3 años para ellos poder conciliar esos 11 días que se le quedaban pendientes todos los años. Y este proceso, que es conocido como intercalación, aseguraba que las festividades como la Pascua siempre cayeran en primavera. Ahora voy al calendario de los esenios. Los esenios pues eran una secta más aislada, más radical. En episodios anteriores ya yo le había contado que ellos estaban en el Mar Muerto, que ellos se mantenían aparte, ellos tenían una vida monástica y su legado principal fue la conservación de los manuscritos del Mar Muerto. Bueno, pues ellos seguían el calendario solar, pero ellos decían que era de 364 días, que era fijo, que era predecible y que reflejaba una búsqueda de la pureza y orden divino de su práctica religiosa. Así que tenía 364 días y estaba dividido de una manera precisa, de una manera regular. Eran 12 meses. Cada mes tenía 30 días. Así que había una consistencia y ellos se paraban firmes y decían, esto es lo divino, esto es lo correcto, porque nosotros tenemos un Dios de orden y ese Dios de orden no va a estar cambiando las fechas del calendario todos los años. No, son 364 días, 12 meses de 30, eso nos da 360. Ahora, ellos le añadían estos 4 días adicionales. Estos 4 días adicionales eran sagrados y estos días marcaban los cambios de estación. Así que no se encontraban dentro de los meses. Ellos tenían 3 meses y un día sagrado. 3 meses más, un día sagrado. 3 meses más de 30 días y un día sagrado. Estos días son los que nosotros conocemos como los solsticios y los equinoccios. En el tiempo de ellos, la palabra correcta para estos días se llamaba Tekufá. Ahora, nosotros celebramos esto. Usted celebra, o por lo menos lo debe haber visto en algún calendario, el solsticio de verano, por ejemplo, que ese es el día donde la luz solar es más larga en todo el año. El solsticio de invierno, que es todo lo contrario, que es cuando hay menos luz del sol. El equinoccio de primavera, por ejemplo, cambia el tiempo de la luz solar durante el día. Los días se vuelven más largos. En el equinoccio de otoño, pues las noches son los que se vuelven más largas. Ahora, estos calendarios ambos tenían los semanas de 7 días, que es igual al calendario hebreo moderno. Cada día del año caía en el mismo día de la semana. Esto significaba que, por ejemplo, si el 1 de Nisan era un domingo, estoy hablando del calendario esenio, pues
todos los años eso iba a caer domingo. Y esta regularidad se veía como un reflejo del orden perfecto del universo. Esta estructura fija del calendario les proporcionaba una forma predecible y estable de organizar su vida y sus festividades. Así que estos enfoques no eran solo sobre cómo medir el tiempo, sino sobre cómo cada grupo entendía y se relacionaba con el cosmos y la ley divina. En mi opinión personal, a mí me parece que el calendario de los esenios era más fácil, porque ahora mismo, yo no sé si a usted le pasa, pero yo que trabajo con calendario académico, todos los años la pregunta es la misma. Voy a hacer el calendario académico y ando buscando, bueno, y Semana Santa, ¿dónde cae este año? Y a veces me cae en marzo, a veces me cae en abril. Sin embargo, si nosotros tuviéramos el calendario de los esenios ahora mismo, las fechas caerían exactamente el mismo día todos los años. Pero yo me imagino, yo no sé nada de astronomía, pero me imagino que un astrónomo me va a decir, pero es que por más que tú quieras, el sol no gira cada 364, sino que gira cada 365.25. Así que por ese lado, pues los fariseos ahí tenían un poco de razón. Así que vamos a profundizar en las características de estos calendarios y en las razones de sus diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, el mes de Nisan marca la primavera. Este mes es crucial para la celebración de la Pascua, pero los fariseos tenían que ajustar el calendario para asegurarse que esa fiesta estuviera en la estación correcta. En el calendario esenio, pues no. En el calendario esenio era el mismo día siempre, todos los años. Y esto tenía implicaciones profundas, tanto religiosas como sociales. La flexibilidad del calendario de los fariseos permitía adaptaciones que se reflejaban en su enfoque hacia la interpretación de la ley. Esta adaptabilidad se alineaba con las prácticas del calendario de otras culturas, como los babilónicos, como los grecorromanos, y facilitaba que ellos se integraran a nivel social. Recuerde que ya en Israel todas estas comunidades estaban viviendo juntas y el calendario de los fariseos permitía que no fuera confuso para estas otras culturas porque eran calendarios parecidos. Ahora el de los esenios pues era un calendario fijo, predecible, tenía un compromiso con el orden, simbolizaba la búsqueda de pureza y su distanciamiento de lo que consideraban la corrupción del calendario lunisolar y la sociedad en general. Así que los esenios pensaban que los fariseos se habían dañado, que los fariseos tenían una influencia babilónica muy grande, que tenían una influencia grecorromana muy grande y que esto los alejaba de Dios. Bueno, ahora otra de las preguntas que me hizo Debbie es que si habían todavía hoy en día culturas que estuvieran usando estos calendarios, pero antes de entrar ahí quiero discutir un poquito el calendario actual, el calendario gregoriano, por ejemplo, que es el que nosotros usamos. El calendario hebreo sigue siendo lunisolar, así que es parecido al que usaban los fariseos. Este calendario se ajusta regularmente para alinearse con las estaciones del año y las festividades como la Pascua, que siempre se celebran en primavera. Así que esto demuestra que hay una continuidad de las prácticas fariseas a lo largo de los siglos. Ahora, nosotros usamos el calendario gregoriano y este calendario es solar, pero tiene unos ajustes. Por ejemplo, los años bisiestos. Nosotros tenemos años de 365 días y como ahorita le dije, la rotación del sol es de 365.25. Pues ese punto 25 se acumula cada 4 años. Por eso es que nosotros tenemos los años bisiestos. Así que cada 4 años es que nosotros realmente nos estamos alineando con el año solar. Y aunque esto no está directamente basado en el calendario esenio, pues sí comparte esta característica de que es fijo, de que tenemos, ¿verdad? 3 años de 365 y uno de 366. Mira, estas discusiones sobre la sincronización del calendario y las festividades continúan siendo muy relevantes para diferentes culturas, para religiones. La Pascua cristiana se basa en el calendario lunar, así que mantiene esa conexión viva con la herencia judía, con Jesús, con la última cena, con la Pascua, con la resurrección.
Ahora, la pregunta era que si existían culturas o grupos que hoy en día todavía utilizaran el calendario esenio, y la contestación es que sí. Mira, tenemos The Essene Church of Christ, ¿verdad? Traducido al español es la Iglesia Esenia de Cristo, y esta comunidad está basada en las enseñanzas esenias y utiliza el calendario solar esenio para estructurar todo su ciclo de festividades y de eventos, porque ellos también creen que este es el calendario que refleja el orden divino y perfecto. Lo mismo pasa con The Essene Fellowship, que es otra organización que también sigue las prácticas esenias, incluyendo el uso del calendario esenio. Ellos celebran las festividades en las mismas fechas que los antiguos esenios lo hacían. También los investigadores, los académicos utilizan muchísimo el calendario esenio, quizás no en su vida personal, pero sí para fines de investigación y recreación histórica. Así que este uso es principalmente académico, pero puede incluir la celebración de rituales y eventos según el calendario esenio. También tenemos el Society for Biblical Literature. Algunos miembros de esta organización estudian y recrean estas prácticas para entender mejor el contexto histórico y religioso en el que se desarrollaron. Y el Centro de Investigación de los Manuscritos del Mar Muerto, pues también trata de explorar el calendario esenio para hacer un contexto, para poder contextualizar los libros que han encontrado, porque los libros que han encontrado están basados en este otro calendario. Así que es un punto de práctica interesantísimo para cualquier grupo que esté tratando de conectar la historia y la espiritualidad. Bueno, ahí lo tienen, una mirada a cómo los calendarios de los esenios y los fariseos, con sus distintas maneras de medir el tiempo, reflejaban mucho más que simples diferencias técnicas, reflejaban una visión del mundo, reflejaban cómo estos diferentes grupos judíos veían el mundo y cómo eso ha sido una influencia para nosotros el día de hoy. Así que te doy las gracias por escuchar este episodio de Curiosidades Teológicas. Si te gustó, no olvides suscribirte, déjanos una reseña y compártelos con tus amigos. Hoy te voy a invitar a que se lo envíes a los líderes y a los ministros de tu congregación. Yo sé que tenemos muchas personas que saben mucha Biblia, pero es necesario que conozcan estas otras cosas para que entonces puedan comprender lo que la Biblia está explicando en términos de la parte histórica, y esto puede ayudar a las personas a ser mejor predicadores y todas esas cosas. Así que los amo muchísimo, gracias por escucharnos y nos vemos por aquí la semana que viene a las 8 de la noche en tu podcast Curiosidades Teológicas.